Ante todo, muy buenas tardes. Me presento, soy Juan Carlos Aguiar Chávez, juez de esta unidad judicial penal de Babahoyo, de la provincia de Los Ríos, de Ecuador. Un saludo fraterno para toda Latinoamérica, para los amigos que nos están viendo en los diferentes países de Iberoamérica. Un saludo fraterno desde este rincón patrio de Ecuador para todos ustedes. Y hacerles llegar mi sentida nota también en este tiempo de pandemia por este coronavirus que ha afectado pues, a familias, ha afectado también a instituciones, bueno, a nivel globalizado. Esperemos ya pronto que con la ayuda de la ciencia y del Todopoderoso pues superar esta crisis mundial a la que estamos siendo afectados. Para mí es un honor estar aquí compartiendo ustedes con esta charla, pues esta charla que ha sido solicitada por el grupo Aprendiendo Derecho, y gracias a la invitación del doctor Joseph Melleta, también al doctor Jorge Arévalo del grupo Aprendiendo el COGEF, y de esta manera pues realizar esta formación. Por mi parte, tengan ustedes muy buenas tardes y voy a empezar la ponencia en este sentido, sobre la prisión preventiva y el test de proporcionalidad. La institución procesal y penal de la prisión preventiva ha sido analizada desde su génesis por unos consultos de las más diversas tendencias del pensamiento penal, especialmente sobre los positivistas, sobre los naturalistas. En este marco existen ponencias a favor de la imperatividad de aplicación de la prisión preventiva y en contrario censura también de su limitación. También es necesario analizar el surgimiento de las escuelas penales a la par de los derechos humanos, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde de cierta manera controla la imposición de la prisión preventiva en sentido esencial de la transgresión de los derechos humanos, y que establece jurisprudencia. Han realizado cuadernos de trabajo, talleres y estudios sobre una problemática de la prisión preventiva como su institución y también sobre su aplicación en el uso abusivo, en palabras de la SIC, de la prisión preventiva. Estos estudios se han realizado especialmente en lo que es América Latina. Analizando este mal uso o abuso, tiene su origen en el sistema inquisitivo, en donde interpretaba el principio de culpabilidad. Tanto así que cuando el juez disponía sobre la prisión preventiva era un hecho, que la sentencia sería de carácter condenatorio. Con el sistema acusatorio se pondera el principio de la presunción de inocencia como una garantía en las instituciones, en las constituciones, y que está garantizado pues supremagínamente por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Como se explicó, existen trabajos y ponencias sobre la medida cautelar de la prisión preventiva, en donde encontramos sus antecedentes históricos, evolución, clasificación. En relación de aquello, realizar un estudio mayor o profundizado dejaría a un lado la esencia propia de este trabajo. En relación de aquello, la siguiente ponencia está enfocada en relación a la parte procesal, es decir, su aplicación, la argumentación, la motivación y su relación con el test de proporcionalidad, y como siempre apoyándonos en tratados internacionales, normas constitucionales y legales, jurisprudencia, doctrina que facilitan establecer una guía práctica para la procedencia de la prisión preventiva. En este orden de ideas, en muchas ocasiones, en las alegaciones sobre la pertinencia de la imposición de la prisión preventiva, en la exhibición de los arraigos sociales que muy acertadamente realizan los colegas en sus defensas o también en la objeción que hace la Fiscalía, queda la pregunta que en qué parte del COIP se encuentra en la presentación de estos arraigos sociales, de dónde está estipulado, y también cuándo es el momento oportuno para presentarlos y qué pertinencia o relevancia tiene para que el juez pueda analizarlos o disponer de una medida diferente a la prisión preventiva. En esta ponencia nos permitirá clarificar estas interrogantes planteadas y analizar en el contexto del artículo 564 las reformas que se han dado en el año pasado por la Asamblea en el año 2019 y tratando de utilizar un lenguaje cómodo, sencillo y que sirva de guía no solamente para los profesionales de derecho, sino para la colectividad en general. Como documento máximo tenemos de la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales, tomando como base la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, y para el objeto de estudio debemos considerar el artículo 7 y 8 de este Pacto de San José. De la revisión de estos articulados, ustedes claramente pueden relacionar con los derechos fundamentales de nuestra Constitución, ecuatoriana en su artículo 75, 76 y 77. Lógicamente, estos derechos deben guardar armonía, ¿sí?, y deben estar participados en el texto constitucional, como efectivamente lo encontramos en nuestra Constitución.
Para el análisis de la prisión preventiva vamos a considerar en el derecho a la libertad individual, el derecho al plazo razonable y la presunción de inocencia, que no son los únicos que se pueden tratar dentro de esta problemática, pero para la ponencia vamos a tratarlo sobre esto por el tiempo también, que es muy limitado, y porque es una institución muy amplia para la discusión. La presunción de inocencia se apoya también en tratados internacionales, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11, numeral 1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, numeral 2, y en la Declaración Americana. Siguiendo ese orden de la supremacía constitucional del modelo cristiano, nuestra Carta Magna, en relación a los derechos y principios dispuestos por la Comisión Americana de Derechos Humanos, determina sobre el derecho a la libertad individual y sus diferentes garantías, que se encuentran dispuestas en el artículo 66, numeral 29, en los literales A, B, C y D de nuestra Constitución. La presunción de inocencia es una máxima garantizada por la SIC y que nuestra Constitución lo ha dispuesto en el artículo 76, numeral 2, por lo cual también el Estado pues, es garante de este derecho humano como derecho fundamental, y que tiene que ser en todo caso garantizado en todo el proceso, en todas las clases del proceso, no solo constitucional, sino también en materia civil, en materia penal, puesto que este principio, como garantía también que surge, tiene esta dualidad de ser principio, de ser garantía, tiene que cubrirse dentro de la legislación interna de nuestro país. El tiempo razonable es un derecho dúctil, aceptable y que se incorpora a todas las instituciones constitucionales, penales, civiles y por su naturaleza propia, en el cumplimiento de plazos y términos. En relación a la institución, se analiza la prisión preventiva el tiempo razonable. De alguna manera se encuentra dispuesto en el numeral 77 y numeral 9 de la Constitución. La prisión preventiva en la dogmática penal es conocida como una institución procesal. Haciendo un breve repaso de los antecedentes históricos de la prisión preventiva, en la Edad Antigua en Grecia no existía esta institución, debido a que el derecho griego basaba su cultura jurídica en el fundamento de la dignidad humana y el respeto absoluto a la libertad del imputado. En Roma, esta institución tiene dos fases. La primera fase, conocida como la República, que concedió a los jueces imponer la prisión preventiva de manera discrecional, lo que coligió que existe un abuso e imposición de la prisión preventiva. La segunda fase, a partir de la promulgación de la ley de las 12 tablas, basada en el principio de la libertad, el principio de igualdad en sentido positivo, se dispone que se evite la prisión preventiva para delitos de fragancia. De ahí la convicción, tal vez arraigada de la mayoría de las instituciones públicas, especialmente de la Fiscalía y de la Función Judicial, y sus representantes de imponer esta medida. También se ponía esta medida en delitos en contra de la seguridad interna y externa de la República, y cuando existía una aceptación y confesión del acto fáctico del aprendido por cometimiento de un delito. Es necesario también recordar que en Roma existían tres tipos de prisión preventiva. La carcelaria, la privación de libertad, la cumple en la cárcel y se disponía en delitos graves. La militar, el procesado estaba en custodia de un militar, realizaba actividades ordenadas por ese custodio y se establecía en delitos medios. Y la custodia, denominada custodia libera, la privación de libertad estaba bajo el cuidado de un familiar o de un tercero, para lo cual se pagaba una fianza y se daba en delitos menores. Para tener una idea completa, el profesor Jesús Rodríguez, respecto a este tema, claramente nos dice que esta medida revisó las modalidades establecidas y que la convivencia, oportunidad y elección de la medida a aplicar quedaba en la discreción del magistrado, quien para decretarla tomaba en cuenta la gravedad de la acusación y la personalidad del inculpado. Esto es muy importante determinar porque nos va a servir a futuro en la ponencia. Salvo en los casos de crímenes graves y de fragante delito, no podía detenerse el inculpado sino en virtud de una orden emanada de un magistrado superior o de defensor de la ciudad, como lo determinaba aquí. Ya admitido los principios de que la detención preventiva no debía significar una pena, ni mucho menos un suplicio, y que nadie debía ser encerrado pues, sin estar convicto, aún en el caso de los delitos graves. Era indispensable contar con evidencias concretas. Igualmente se procuró reducir la duración de la detención preventiva y la libertad provisional, que este era ya un derecho reconocido. Se analiza en primera fase que la prisión preventiva se aplica en última ratio, pues con la experiencia de la primera fase del abuso de la prisión preventiva en Roma, se consideró que esta medida es una pena anticipada, y es así que la libertad de manera provisional es la regla general. Al contrario de la Edad Media, con la aparición de las escuelas penales, pena clásica, neoclásica, en donde el derecho penal adquiere un procedimiento lógico, objetivo y bajo el sistema inquisitivo, la prisión preventiva se impone como regla general. Se establecen gobiernos totalitaristas en donde la prisión preventiva se la tomó como una herramienta política
para la colonización de los demás poderes del Estado. No se construyeron cárceles, panópticos y demás para contener el uso abusivo de esta medida cautelar, muchas veces considerada ya como una medida de seguridad. Es por eso que se condenó a muchos inocentes y en otros casos se también determinado que había el tiempo de detención ya cumplido a la pena que se le quería imponer. Por eso se consideraba que la prisión preventiva como una verdadera pena anticipada. Estos rezagos también quedaron impregnados en nuestro sistema jurídico penal, pese al avance ya del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que para algunos colegas manifiestan que es una herencia del sistema inquisitivo que está impregnado en el derecho penal ecuatoriano. En la Edad Media, gracias a uno de los varios eventos, en este caso también la Revolución Francesa de 1789, y que su alcance fue más alto de lo que los visionarios precursores pensaron, existe un cambio radical en materia penal. Es el cambio también evolucionado del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, en donde la prisión preventiva alcanza un gran desarrollo dogmático, más aún con la Declaración de los Derechos del Hombre, el Pacto de San José, en donde prevalece la presunción de inocencia y la prisión preventiva es la regla de excepción en su aplicación. En el sistema penal ecuatoriano, los avances en materia penal han sido demasiado lentos. La implementación de la oralidad ha permitido que no se vulneren derechos fundamentales. También la implementación, incorporación de las escuelas de derecho penal, siendo las últimas y más conocidas, la escuela finalista, la escuela funcionalista, que están incorporadas de cierta manera en el COIP, impone un nuevo orden penal, pero no garantiza tampoco que su cumplimiento en relación a la prisión preventiva haya disminuido. Para algunos doctrinarios nacionales como el profesor Bolívar Vergara Acosta, establece que el modelo penal ecuatoriano es de carácter mixto, es decir, una simbiosis entre el sistema inquisitivo y acusatorio. Para tener nuevamente una amplia concepción, el profesor Jesús Rodríguez explica que la Revolución Francesa de 1789 constituye el principal referente histórico del derecho moderno, eurocentrista, que marca la pauta del origen de la mayoría de los sistemas jurídicos latinoamericanos. Dicha revolución promulgó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en ese año, y en 1793 se realizó una segunda versión de la misma. Luego, con los principios científicos del derecho romano, fue creado en 1804 el célebre Código Civil, en 1808 el célebre Código de la Instrucción Criminal. La primera declaración francesa de 1789 estipuló en su artículo 7 la obligación de decretar la detención conforme a la ley. Esta primera declaración fue incorporada en la Constitución francesa de 1790, la cual reguló en su artículo 10 unos mandatos para proceder a la detención del presunto culpable de un delito, por su lado, y el Código de Instrucción Criminal de 1808, la detención preventiva, se decreta a discreción del juzgador, permitiendo a los delincuentes primarios mantener la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando estuvieran acusados por delitos castigados con pena correccional, es decir, para delitos leves. Antes de abortar la normativa de la institución de la prisión preventiva en el COI, para tener una conceptualización clara, la doctrina sirve de apoyo sustancial. Es decir, que la prisión preventiva determinamos que es una medida cautelar o medida de seguridad que se caracteriza para garantizar que el procesado concurra a las etapas del procesamiento penal, garantizando el derecho a la víctima a obtener su reparación material e inmaterial, el cumplimiento de una posible pena. Para el gran maestro del derecho penal ecuatoriano, el profesor Dr. Zavala Vaquerizo, conceptualiza esta institución y nos da un concepto que determina que es un acto procesal de carácter preventivo, provisional y cautelar. Proviene del titular del órgano jurisdiccional penal que limita la libertad personal del sujeto pasivo en el proceso penal. Bajo esta concepción, es necesario también determinar el análisis de jurisconsultos que realizan en relación a la prisión preventiva en base a la aplicación del principio de proporcionalidad, para lo cual el profesor peruano, el doctor John Eber Cusi-Rimache, en su obra Prisión Preventiva, manifiesta: esta afectación será posible luego de una profunda evaluación de las existencias de los fundados y graves elementos de convicción que colijan la alta probabilidad del delito y la vinculación con el hecho punible como autor o partícipe. La objetividad del peligro procesal, la proporcionalidad y duración de la medida, la privación de la libertad, esta debe estar fundada en derecho, debe ser motivada, debe ser proporcional, necesaria y con los elementos de convicción suficientes que permiten llegar a la alta probabilidad de la comisión del delito atribuido como autor o partícipe. Doctrinariamente, se establece que para el órgano jurisdiccional, en este caso el juez, para que ordene la medida cautelar de prisión preventiva, debe analizar todos los elementos de convicción, en especial la probabilidad del cometimiento del delito y su vinculación a la participación del hecho.
además del análisis objetivo del test de proporcionalidad para establecer si esta prisión preventiva es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959, es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Es un órgano colegiado y autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Tiene como fin la protección y promoción de los derechos humanos. La Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional de la América, celebrada en 1948 en Bogotá, Colombia, inicia sus funciones y proclama como su máxima sustancial de este organismo que es la protección de derechos fundamentales y reconocimientos de estos a la persona humana, para garantizar la defensa y la observación de los mismos. Este actúa como una de sus funciones de ser un órgano consultivo de la OEA. La finalidad de la Corte Americana de Derechos Humanos como su propio organismo establece que se debe al sistema de protección individual, el monitoreo de la sustanción de los derechos humanos de los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. La Comisión determina que a través de este andamiaje, en el contexto de la protección de los derechos de que toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. En forma complementaria, otros conceptos informan su trabajo, como tenemos el principio de una persona, según la cual la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser humano, la necesidad de acceso a la justicia y la incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades. La CID se ha convertido en un órgano regulador y sustanciador de las graves violaciones de los derechos fundamentales por parte del Estado hacia las personas. Es por ello que existen relatorías, investigaciones e informes de la CID en relación a la prisión preventiva, en donde se ha manifestado que existe un uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas, así como se debe considerar que la prisión preventiva como una pena anticipada, y criterios que como que no se respeta el tiempo razonable, la presunción de inocencia, y que no se aplica el principio de excepcionalidad o de última ratio. Las consideraciones de la CID en sus funciones, existen dos informes sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Estos trabajos han concluido que existe un abuso de la prisión preventiva, que se rompe la regla de excepción y se considera como una pena anticipada la prisión preventiva, no se respeta el tiempo razonable y determina también que esta es utilizada como una herramienta de coerción, la prisión preventiva. Por estas consideraciones, que el Estado ecuatoriano ha sido sancionado internacionalmente por violaciones a los derechos fundamentales, en varios casos, se ha sustanciado, por citar ejemplos, el caso Tibi, el caso López Álvarez, el caso Calderón en Ecuador, entre otros, por tomar un ejemplo de los mencionados. En relación al informe del año 2013, que trata sobre el uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas, se estableció que existe una gran complejidad en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros en relación a la aplicación arbitraria y ilegal de la prisión preventiva y su uso excesivo que causa una disfuncionalidad en el sistema y que genera un impacto directo en el hacinamiento carcelario. Este impacto también es monitoreado por las Naciones Unidas en pro de las personas procesadas penalmente. En este orden de ideas existen informes elaborados por el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Subcomité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias y el Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En relación al problema específico del uso abusivo y excesivo de la prisión preventiva, el informe del año 2013, entre otras cosas, manifiesta que, al respecto al informe de la reunión de expertos de alto nivel sobre revisión de las reglas mínimas de las Naciones Unidas, celebrada en Santo Domingo, dio cuenta de algunas de las causas comunes que, a nivel global, tienen incidencia en los altos índices de personas con prisión preventiva, como lo son el retardo en el trámite de los procesos penales, la ausencia de asesoría legal adecuada, la influencia de la opinión pública y la tendencia, dice, de los fiscales y jueces que ordenan mandatos de detención para aquellas personas cuyo proceso está en trámite en vez de recurrir a unas medidas alternativas. Entonces podemos determinar que en esta línea argumentativa de la Corte Interamericana existen 4 elementos negativos que determinan en el uso abusivo y la imposición de la pena de prisión preventiva, como es el retardo en la tramitación, la falta de asesoría legal, la influencia de la opinión pública y la tendencia de los fiscales y jueces a no determinar medidas alternativas a la prisión preventiva. De estos elementos, ¿cómo se ha influenciado en el Ecuador? El retardo de la tramitación con la nueva Constitución de la República de Ecuador y con la implementación del sistema de honorabilidad en el artículo 168, numeral 6, ha reducido los tiempos en el caso ecuatoriano. En relación a la falta de asesoría legal en otra Constitución, ha determinado y sancionado mediante
este nudo crítico con la creación de la Defensoría Pública, que tiene su existencia constitucional en el artículo 191 de la Constitución, y de esta manera, de alguna manera, se ha ido subsanando estos problemas, especialmente después de hacer el estudio sobre personas que no tienen recursos económicos para contar con un patrocinio privado, y de muchas otras observaciones más que dieron fuerza para la creación de la Defensoría Pública. En relación a la influencia de la opinión pública, es un factor de una vieja costumbre, el caso de conmoción social, que es muy utilizado. Cuando existe un caso de conmoción social, la ciudadanía desea, quiere que esta persona, desde el momento en que es aprendido si es un hecho flagrante, ya tenga una prisión preventiva. Esto se ha determinado también con el populismo penal que fue desarrollado en Argentina y que creo que cobija a todo, por no decir a la gran mayoría de los países de la región. Finalmente, en la relación a la tendencia de fiscales y jueces en ordenar la prisión preventiva en vez de recurrir a otras medidas, lo que en nuestro país violenta es el principio de excepcionalidad, que se protege bajo la aplicación de la regla general de la prisión preventiva. Es entonces fundamental este cambio de concepción de los jueces y fiscales en pro de garantizar los derechos y aplicación de las sentencias de las hechas, y deber de los profesionales de derecho de imponer con argumentos veraces al juzgador la adopción de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Por lo cual este problema fundamental genera el uso abusivo de la prisión preventiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo subsanamos esto? Es con la aplicación del test de proporcionalidad. Por darles un ejemplo, tenemos en el año 2013, ¿sí? A la época, es decir, hace 7 años, se determinó que el 40% de la población carcelaria se encontraba con prisión preventiva. Se han dado casos en que la prisión preventiva ha durado 5 años y la pena era de 4, es decir, se excedió el tiempo de la condena con la prisión preventiva. Esto degenera en un abuso abusivo de la prisión preventiva. En el caso ecuatoriano, en el año de 1994, la población carcelaria fue de 9.280 personas que estaban cumpliendo una prisión preventiva. Es el 70% de esta población de los 9.280. En la actualidad no tenemos estadísticas oficiales. Mi trabajo es aquí en la ciudad de Babahoyo y por contactos con funcionarios del servicio de Babahoyo se determina que la población carcelaria es de 260 personas privadas de libertad, de los cuales el 30% aproximadamente está cumpliendo una prisión preventiva. Si relacionamos el año 1994 y la población, podemos determinar que no existe una rebaja del uso de la prisión preventiva, por así decirlo, ¿no? Se ha mantenido porque si relacionamos el número de población carcelaria con el porcentaje, se mantendría equiparado. Un problema indirecto de la prisión preventiva es el impacto psicológico, emocional y familiar de las personas con prisión preventiva que se encuentran en los centros penitenciarios. Este impacto se genera hasta que resuelva su situación jurídica. En primer orden va su honor y su reputación, especialmente por los medios de comunicación. Regresamos nuevamente a lo ya desarrollado en años anteriores, que es el populismo penal. En este sentido, pues cuando las personas son aprendidas, muchas de ellas ya quedan marcados su honor, porque muchas veces los medios de comunicación se encargan de expandir la noticia, muchas veces ya inclusive les ponen hasta sobrenombres dentro del procesamiento penal, muchas veces ya los declaran culpables. Entonces, este agotamiento crea una carga psicológica sobre su honor. Después, una posibilidad es la pérdida de la familia, ¿no? La pérdida de la familia también se va disminuyendo, pues estar privado de la libertad, sea con prisión preventiva, pues que genera este agotamiento familiar. Y después también lo que son los recursos económicos. Esto obliga a personas que estudian mucho criminología han determinado pues, que este ha degenerado que dentro de los centros de privación de libertad se vayan conformando grupos o bandas en donde determinan que cada centro de privación de libertad es un mundo diferente. Es un mundo diferente, obviamente por las limitaciones estatales. ¿Sí? Nosotros sabemos que no hay una verdadera rehabilitación social. Por el hacinamiento, pues solamente analizamos la cantidad de alimentos, no es suficiente para el número de personas privadas de libertad. Entonces esto genera también que se vayan formando estos grupos pequeños, en donde todo el mundo que ha estado inmerso en esta investigación establece que es un nudo crítico y que pues ayuda para que se creen este tipo de bandas. Dentro del informe 146 del periodo de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos del año 2012, hace conocer que existe una irracionalidad en la aplicación de la prisión preventiva. Notemos que arriba nos decía la excepcionalidad
que la prisión preventiva es una pena anticipada, acá nos habla sobre la irracionalidad que deriva en el principio de última ratio y que los criterios de los jueces que conocen sobre esta institución no son apegados al test de proporcionalidad, respetando los principios del sistema interamericano de derechos humanos y que la máxima debe ser la protección del derecho a la libertad. En palabras de la relatoría, establece que los jueces están obligados a revisar los supuestos que ameritaron su imposición y que la prisión preventiva solo puede funcionar como una medida cautelar, tendiente a prevenir la obstaculización de la justicia y a preservar la integridad de la prueba. Está novedada su utilización como pena anticipada. La prolongación arbitraria de una prisión preventiva la convierte en un castigo cuando se inflige sin que se haya demostrado la responsabilidad penal de la persona a la que se aplica la ley. Esta consideración de última ratio legis tiene su fundamento en las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, también conocidas como las reglas de Tokio. En su discusión 6, numeral 1, que dispone en el procedimiento penal, solo recurrirá a la prisión preventiva como último recurso. Esta consideración advierte a los operadores de justicia en que se debe imponer como última medida la prisión preventiva respetando el orden de prelación para su imposición, mientras que la excepcionalidad obliga al juez en aplicar una medida diferente a la ratio legis. Obliga a que se apliquen de manera preferente las medidas alternativas a la prisión preventiva, es decir, requiere un carácter subsidiario, y tiene su razón la lógica jurídica en determinar en delitos en los que es susceptible la sustitución de la prisión preventiva o de acogerse a una suspensión del proceso, una suspensión de la pena. Aplicar una prisión preventiva la convierte en una pena anticipada. También es necesario el trabajo realizado por la jurisconsulta argentina Gabriela Guzis en un ensayo que nos dice que la adopción de esta medida cautelar requiere de un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria. Cualquier utilización que exceda los fines procesales y el caso razonable para garantizarlos tornaría a la prisión preventiva en una pena anticipada. La ratio decidendi de la FICH, en el caso López Álvarez, Acosta Calderón, Tibi y Palermara Irving, en su razonamiento jurídico, lo estableció. La privación de libertad limita los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Indispensables en una sociedad democrática, constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente la regla que debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Otro criterio es importante del caso López Álvarez de Ecuador, que nos dice que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la convención cuando se priva de libertad durante un periodo excesivamente prolongado y por lo tanto desproporcionado a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar una pena. En caso Barreto Leiva, nos determina que la privación de libertad del imputado no puede recibir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuidas a la pena, sino que solo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber, asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento o vaya a eludir la acción de la justicia. Es decir, no podemos simplemente por un elemento de convicción determinar que va a terminar en una pena, o perdón, en una sentencia condenatoria y con una posible pena. Estos elementos no deben considerarse para, en todo caso, establecer una prisión preventiva. Existe un sinnúmero de sentencias en relación a la prisión preventiva donde se analiza test de proporcionalidad, incluyendo el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Montesinos Mejía versus Ecuador, de fecha 27 de enero del 2020. Perdón. Y en su ratio determina sobre el tiempo razonable. Respecto a la razonabilidad temporal de la detención, la Corte ha señalado que cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas a la privación de libertad. De conformidad al artículo 7.5 de la Convención, la persona detenida tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Por ende, si una persona permanece privada preventivamente de su libertad y las actuaciones no concurren en un tiempo razonable, se vulnera dicha disposición convencional. En el caso, el tribunal advierte que la prisión preventiva duró más de 6 años, esto es, que la persona fue prendida en el año de 1992 y la prisión preventiva duró hasta el año de 1998. Este prolongado lapso de tiempo de privación de libertad, sin que hubiera producido una sentencia condenatoria en su contra, evidencia que la privación de libertad fue desproporcionada y permitir concluir a la Corte que la duración de la prisión preventiva del señor Montesinos fue irrazonable. Como un dato, han existido 13
casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Ecuador, 3 veces que ha sido sancionado en nuestro país, sin que hasta el momento exista un registro de que este organismo haya fallado a favor del Ecuador. Es decir, nos falta mucho por implementar dentro de las resoluciones. Vamos a hablar sobre lo que sería el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad, como bien lo analiza la CICH, es de carácter procesalista y tiene como objetivo establecer la imposición de una medida cautelar que sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, considerando estrictamente la aplicación de la medida cautelar, en especial la prisión preventiva, y que la medida ha generado enormes discusiones penales. Ha habido muchas doctrinas de juristas, posiciones dogmáticas, incluso teniendo la influencia de consideraciones ideológicas y políticas. En relación a la prisión preventiva, bueno, ser dictado por un juez debe ser analizado bajo el principio de constitucionalidad y de proporcionalidad, en donde para su aplicación se debe corregir que las medidas cautelares persiguen un fin de carácter inmediato por parte del poder público, eso es del Estado, como garante del jus puniendi, que la mayoría de los países ha destinado al Ministerio Público. Jus puniendi destinado justo para el Ministerio Público, en nuestro país la Fiscalía. Entonces, la institución de la prisión preventiva es en función y es por regla general para la comparecencia del procesado. Hacer el cumplimiento de una posible pena, la reparación integral, la protección a la víctima y sobre todo el anhelo de la sociedad en que se haga justicia y que el hecho lesivo no genere impunidad. Estas condiciones han puesto en crisis al derecho penal. En la actualidad, el derecho penal está pujando por el establecimiento de solución de conflictos alternativos al procesamiento penal, como es la mediación y el arbitraje. En esta discusión, el test de proporcionalidad permite al juez limitar el abuso, uso y el exceso de la prisión preventiva y analizar si efectivamente es necesaria la imposición de esta medida que va a limitar temporalmente un derecho fundamental como es la libertad individual. Tomando como base el trabajo del profesor peruano Orlando Becerra Suárez, él analiza el test de proporcionalidad bajo 4 subprincipios, que es el fin adecuado de la medida, el juicio de adecuación, el juicio de necesidad y la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. De conformidad a las resoluciones de la CICH, analizaremos 3 subprincipios, el de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad. En el test de proporcionalidad para fines académicos podemos decir que este es un subprincipio que se debe analizar en primera fase y logramos determinar que esta medida es idónea y bajo este presupuesto de idoneidad quedará satisfecha la condición. Esta relación es de medida frente al fin, es decir, una medida frente al fin. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas cautelares. ¿Cuál es el fin? Como ya hemos dicho, que se haga la reparación integral a la víctima y sobre todo una medida cautelar también para garantizar la presencia de la persona procesada al proceso, además de los otros fines. Estas deben tener un carácter positivo. En palabras del profesor Becerra Suárez, nos dice que como quiera que la idoneidad se entienda en relación a un medio fin, la medida será tal o sea idónea solamente si de manera directa garantiza la promoción del fin que se persigue. En este sentido, como ya se ha precisado, en los casos concretos, la prisión preventiva busca evitar la producción de algún prejuicio en la investigación o el proceso penal, que puede ser resumido sobre la base de un dato objetivo y comprobado. Será idónea cuando su postulación tenga fin de evitar la consumación del riesgo procesal concreto, libremente identificado, más no será idónea cuando tenga una finalidad general o abstracta. En este contexto, la idoneidad debe cumplir 3 requisitos: peligro para la víctima, riesgo procesal y peligro de fuga. En esta idoneidad debemos analizarlo. Vamos a poner un ejemplo sobre un delito de robo, con fuerza en las cosas, 189.2 del Código Orgánico Penal ecuatoriano. ¿Cuál es la finalidad en sí ya en un procesamiento penal? Cuando ya la Fiscalía, dentro de atribuciones, formula cargos, él debe garantizar, ¿sí?, que se vaya a determinar el principio de la realidad histórica de los hechos, debe garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso, debe garantizar los derechos de la víctima, debe garantizar la reparación integral, material e inmaterial también, y nos solicitan la prisión. Entonces, la idoneidad nos dice la relación de medida fin. En este caso específico, para solicitar la prisión preventiva, el fin es garantizar la presencia de la persona procesada al proceso. El medio serían las medidas cautelares que están en el artículo 522 numeral 6. Entonces la pregunta es, ¿la prohibición de salida del país como medida cautelar tiene el mismo fin que la prisión preventiva? ¿Para qué? Para garantizar la presencia de la persona procesada al proceso. Pues yo digo que sí, porque todas estas medidas cautelares cumplen el fin de garantizar la presencia de la persona procesada al proceso. Haciendo este breve análisis, debemos terminar el peligro para la víctima. ¿Qué es el peligro para la víctima? La Fiscalía
debe determinar que si la persona se le impone una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, él objetivamente va a salir y va a intimidar a la víctima, va a hacer actos intimidatorios de persecución, pero esto debe también ser fundamentado. No solamente debe ser dicho, debe ser fundamentado. Debemos tener elementos de que posiblemente eso va a pasar. El riesgo procesal en que si no se le da una medida restrictiva, una de seguridad o la prisión preventiva, esa es una medida alternativa, él pueda salir y pueda poner en riesgo el proceso. ¿Cuál es el riesgo del proceso? Encontrar testigos, desaparición forzada de información, adulteración de informes, de peritajes. Se debe también analizar esto. Y el peligro de fuga. ¿Qué nos garantiza que el señor vaya, ¿sí? o la persona procesada, mejor dicho, vaya a comparecer al proceso? En ese sentido, el peligro de fuga es aquí donde las personas que dedican al derecho, especialmente los abogados que hacen las defensas en la Defensoría Pública, establecen los arraigos, sí, sociales, donde tenemos que tiene un certificado de trabajo, nos presentan sobre la historia de DIES, nos presentan sobre certificados en donde viven, certificados de residencia. ¿Sí? Esto en realidad puede servir por peligro de fuga. Pero ¿qué en realidad pasa? Nosotros tenemos que nuestra fragancia dura 24 horas. Muchas veces el parte policial se demora entre 10 o 11 horas en llegar. Los abogados en el ejercicio y en la defensoría pública se ven limitados a 1 hora. Entonces, muchas veces pongamos que sea una detención un día domingo, pongamos que sea una detención en esta temporada de hacinamiento, pongamos que sea un feriado. ¿Dónde podemos sacar estos arraigos sociales? Nos preguntamos. Pero el peligro de fuga es más allá. El peligro de fuga debe ser visto sobre la persona. ¿Qué hace la persona? La persona tiene un trabajo, si es un funcionario público, un funcionario privado, no se va a ir. ¿No? Tiene una familia constituida, sí. Y demostrar esto, la defensa tiene que mostrar, ¿sí? la realidad que le persigue también esta persona, ¿sí? Su entorno familiar, su entorno social, que va a determinar que necesariamente él no va a abandonar, ¿sí? el proceso penal, no va a abandonar el peligro a la fuga, es decir, se tiene que disminuir este peligro de fuga. Muchas veces se ha aceptado inclusive que personas que son conocidas ingresen a las audiencias y determinen que efectivamente se le conoce al señor, en dónde está laborando, se determina su trato social, a qué se dedica. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos determinar también el peligro de fuga. Este peligro de fuga ha sido muy discutido en la dogmática porque dicen que es muy subjetivo, sí, pero en todo caso, nuestra Constitución, bajo el artículo 1, que es una Constitución garantista, ¿sí? Una Constitución demasiado garantista de los derechos humanos, en donde los derechos humanos están por encima de la ley, a diferencia de la Constitución del 98, que la ley de alguna manera sometía a los derechos humanos. Vamos al estado de su principio de necesidad. Se establece una relación de medio a medio, es decir, entre medida cautelar y medida cautelar. Se debe analizar todas las medidas cautelares cuando no ha sido posible establecer por medio de la inmunidad qué medida que podemos resolver en este subprincipio. Aquí se debe determinar si existen otras medidas alternativas a la prisión preventiva y se realiza una comparación entre medida elegida y otra hipotéticamente que se podría adoptar. Bajo este ejercicio lógico se deben cumplir dos requisitos. El primero, examen de igualdad de idoneidad. El segundo, el examen del medio restrictivo. ¿Cuál es el medio más restrictivo de los derechos que se quieren limitar? Es decir, ¿qué medida restringe menos el derecho a limitar, que sería el derecho a libertad individual? El examen de igualdad de idoneidad. Si pasamos el examen de idoneidad, todas las medidas, ¿no es cierto? Sí, no se ha podido determinar aquí que va a existir el peligro de fuga. No se puede determinar el riesgo procesal, el peligro a la víctima. Entonces, como todos tienen esta igualdad de idoneidad, tenemos que ir a la necesidad. Entonces, la necesidad, ¿qué nos dice? El examen de igualdad de idoneidad, sí. Tenemos el orden de prevención, tenemos la prisión inicial del país, garantiza la presencia de personas procesadas al proceso. La presentación periódica lo garantiza. El arresto domiciliario lo garantiza. La utilización del dispositivo electrónico lo garantiza. La detención lo garantiza. El arresto domiciliario lo garantiza y la prisión preventiva lo garantiza. Entonces, tenemos que se garantice. Ahora, ¿cuál de estas restringe menos el derecho? La que más restringe es la prisión preventiva, el derecho a libertad individual. Y la que menos restringe en el orden presidencial, en orden que se encuentra tipificado en el artículo 522, número 6, sería la prohibición de salida del país. Entonces debemos también determinar cuál medida limita en menor grado, el derecho fundamental o derechos fundamentales, que se quieran en este momento determinar.
Siguiendo a la línea del jurista peruano Orlando Becerra, en sentido, el juicio de necesidad se compone de dos momentos o etapas. El primero está constituido por el examen de la igualdad de la idoneidad de medios, que permite determinar si el medio alternativo promueve el mismo nivel o intensidad en el fin. El segundo viene a ser el examen de medio menos restrictivo, a fin de determinar si limita en menor necesidad del medio o la medida supone verificar la presencia de otros medios hipotéticos alternativos o promueven el fin con el mismo nivel de intensidad de la medida elegida, pero que sean al mismo tiempo menos gravosos a los elegidos. Vamos a la proporcionalidad en sentido estricto. Este es un principio de test de proporcionalidad. Se refiere al grado de afectación del derecho fundamental, en especial cuando dos derechos se encuentran en confrontación. Recordando que los derechos tienen igual jerarquía, es decir, el derecho humano no tiene mayor ni menor importancia ni mayor relevancia que otro, por lo cual el derecho a la vida tiene la misma jerarquía que el derecho a la libertad. Bajo esta consideración, si hemos avanzado ya la idoneidad, hemos avanzado en necesidad, debemos plantear cómo resolvemos este conflicto entre los derechos. Para eso el jurista alemán Robert Alexis determina que la proporcionalidad en sentido estricto resuelve por medio de la técnica de la ley de la ponderación este problema. Ahí nace su máxima, que dice, cuando mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. En su principio de proporcionalidad en sentido estricto, la finalidad es la optimización de las posibilidades jurídicas, es decir, ante la norma, que se vincula a las posibilidades prácticas de los hechos que se analiza en la idoneidad y en la necesidad. Con lo cual existe el conflicto de dos principios y se debe aplicar tres pasos. El primer paso, se debe definir el grado de la no satisfacción o de afectación a uno de los principios según la escala teórica, es decir, si es mínimo o leve, mediano o grave o intenso. El segundo paso, se define la importancia de la satisfacción del principio que se juega en el sentido contrario, esto es mínimo, medio, alto o elevado. Y el tercer paso, se define a la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la restricción o la no satisfacción del otro derecho. Es decir, se procede a comparar el nivel de intervención con el grado de beneficio, de manera que se determina si la medida es proporcional o en sentido estricto o es desproporcional. Para ello, el juez debe determinar casos abstractos y concretos y cada principio en juego, cuya actividad se podría determinar. Por ejemplo, tenemos el nivel de intensidad y el grado de beneficio. Para esto existen tres resultados. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo entre el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad individual. Realizando un balance, podemos determinar que la afectación o el grado de la afectación al derecho a la libertad no genera un beneficio al derecho a la integridad personal. Es decir, estaríamos en un empate. Pongamos otro ejemplo, el derecho a la propiedad contra el derecho a la libertad individual. ¿Sí? El nivel de intensidad supera al derecho a la libertad individual, pero disminuye el beneficio del derecho a la propiedad. Entonces, estamos en este sentido, si aplicamos presión preventiva sería desproporcional. Si vamos al derecho a la vida contra el derecho a la libertad individual, en cambio, el grado de intensidad es muy alto y el de beneficio muy bajo, y por lo tanto, es una medida proporcional. Como se aprecia, tenemos tres resultados posibles. Cuando el grado de beneficio es menor al nivel de la intervención, se trata de una medida desproporcionada. Por tanto, el juez no debe conceder la prisión preventiva, como en el ejemplo que tratamos. El segundo, el grado de beneficio es mayor que el nivel de intensidad en el derecho fundamental, en este caso la medida es proporcional, como en el caso que pusimos entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad individual. Debe parecer el derecho a la vida, por lo tanto, la prisión preventiva sería proporcional. Y por ende, el juez debe declararla fundada. El tercero se produce en el empate en que tuvimos el derecho a la integridad personal, integridad y a la libertad individual. Tenemos un empate. ¿Y cómo resolvemos esto? En este caso, dice, como sostiene Alexis, el juez debe resolver atendiendo a las cargas argumentativas que se invocan a favor de otros de los intereses del juez. De manera que si los argumentos adicionales pesan a favor de la medida, el juez deberá declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. En cambio, si juegan a favor de la libertad, lo declarará infundado. Y este ejercicio deberán realizar ya en un sentido estricto los jueces como operadores de justicia. Tenemos la finalidad de las reglas y modalidades de las medidas cautelares en el COIP, que se encuentran en el artículo 519. Entre las principales están proteger los derechos de las víctimas y más participantes en el proceso penal, realizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral, evitar que se destruya
o se obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan elementos de convicción y garantizar la reparación integral de las víctimas. ¿Cómo se puede determinar? Aquí nos habla sobre todas las medidas cautelares que cumplen esta finalidad. El artículo 520 nos habla de las reglas. Si bien nos habla de reglas de las medidas cautelares y de protección, vamos a tomar las que son exclusivas para las medidas cautelares. Nos determinan delitos que el juzgador expondrá únicamente a solicitud fundamentada del fiscal una o varias medidas cautelares. Aquí nos da la primera intervención de la fiscalía, que es de manera fundamental. La segunda, si el juzgador resolverá de manera motivada en audiencia oral pública y contradictoria, es decir, nos lleva al sistema de realidad. De ser el caso, se considerará la solicitud de sustitución, suspensión revocatoria de la materia, ofrecimiento de caución que formule al respecto. Al motivar su decisión, el juzgador considerará los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada. Como podemos ver aquí, ya nos da un esbozo sobre el test de proporcionalidad. Tomando la necesidad y proporcionalidad, no toma la idoneidad, pero para el test de proporcionalidad debemos tomar los tres subprincipios. Deberán cumplirse en forma inmediata después de haber sido ordenadas y se notificará a los sujetos procesales de conformidad a lo previsto en el código. Y nos advierte que la interposición de los recursos nos fundará la ejecución de las medidas cautelares. En el caso de incumplimiento de la medida cautelar, por ende, a la persona procesada, el fiscal solicitará su sustitución por otra medida más eficaz. Es decir, si no se cumple una medida cautelar de prisión salir del país, se podría estar solicitando otra más eficaz, que podría ser la presentación periódica y como última ratio de la prisión preventiva. Si no podemos ir de la primera medida cautelar a la última, si no tenemos que ir en un orden de prevención, y para eso también existe un ejercicio que debe hacer la Fiscalía, y nuevamente regresar al test de proporcionalidad. En el ordenamiento jurídico, sí, las medidas cautelares se encuentran previstas en el artículo 522, están en orden de prelación, que es la prohibición de sentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce el proceso, autoridad que el juzgador designe, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, la detención y la prisión preventiva. Tenemos la prisión preventiva en nuestro país. ¿Sí? Se encuentra tipificada en el artículo 534, como sabemos. Esta fue reformada, el Código Orgánico, por la Asamblea Nacional, con fecha Quito, 24 de diciembre de 2014. Se publicó en el registro oficial, la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, en donde el artículo 92 se pone que se sustituya, se cambie totalmente el artículo 534 por el siguiente, y de esta manera reforma en totalidad la norma de la institución de la prisión preventiva. Esta entrará en vigencia desde 180 días a partir de la publicación en el registro oficial. Por lo cual, en la actualidad estamos manejando con el Código, con el Código Orgánico Integral Penal, con la norma del 534, y posteriormente ya, si calculo por junio, debería entrar ya las reformas del Código. Yo hice un cuadro comparativo en el que pongo la finalidad, los requisitos y la regla impositiva. En la finalidad tenemos que el COID del 2014 y reformas del COID 2019. En la finalidad nos dice el COID 2014, para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, el fiscal podrá solicitar al juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. En las reformas del COID 2019 nos dice para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, el fiscal podrá solicitar o al juzgador de manera debidamente fundamentada que ordene la prisión preventiva, siempre que ocurran los siguientes requisitos. Como podemos ver, el legislador incluye la palabra debidamente, es decir, pormenorizadamente, detalladamente, tiene que cumplir todos los requisitos. Con la norma del 2014 que está vigente, simplemente dice de manera fundamentada, pero con la reforma del 2012 dice debidamente, es decir, detalladamente la Fiscalía tiene la obligación de ir argumentando cada uno de los requisitos, es decir, debe tomarse el tiempo necesario para fundamentar. En relación a los requisitos, en el numeral 1, de 2014, vamos a entenderlo de esta manera, no solamente convicción suficiente sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. En el 2019 nos dice elementos de convicción suficientes para la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. ¿Sí? El numeral 2, aquí tiene un cambio, los elementos de convicción claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice de la infracción. En la reforma nos dice elementos de convicción claros, precisos y justificados de que el procesado es autor o cómplice de la infracción. Aquí nos da un primer cambio, justificados, es decir, no puedo venir solamente con un elemento de convicción, ¿sí?
como muchas veces ha pasado, la mayoría que vienen con el parte policial, que es meramente informativo, y dice, como la comisión tengo el parte policial, que me determina que es autor o cómplice de la infracción. Tengo la denuncia, ¿no? Entonces, con eso no vamos a justificar. Entonces, la Fiscalía tiene un trabajo más duro, ¿sí? Primero, contra el tiempo a las 24 horas de flagrancia. Segundo, la Policía Nacional muchas veces no colabora, ¿sí? Porque la jerarquía de ellos, hay mucha burocracia, no colabora en la Fiscalía, va a tener un gran trabajo para cumplir esta justificación. Y nos dice además, en todo caso, la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. Miren, indicios de responsabilidad, la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye elementos para dar prisión preventiva. Se hace más rigurosa para la misma Fiscalía poder sostener una prisión preventiva, ¿no? Bajo este indicio de justificación. El numeral 3 del 2014 dice indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. En las reformas nos habla de indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio y el cumplimiento de la pena. Y nos determina además que para este efecto el fiscal demostrará que las medidas cautelares penales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión preventiva, el juez obligatoriamente motivará su decisión y motivará las explicaciones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. Tanto en la Constitución, bueno, perdón, tanto en el Código del 2014, numeral, el artículo 134, numeral 3, como en la reforma del 2019, es aquí en donde el fiscal, la defensa y el juez deben realizar el test de proporcionalidad. Aquí es donde efectivamente vamos a realizar el test de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque nos dice que debemos determinar que las medidas privativas a la libertad son insuficientes. Y con lo que nos determina el articulado y expuesto, que sea necesaria y que sea proporcional. Entonces aquí es en donde entran en juego este famoso test de proporcionalidad, en donde entran en juego los llamados arraigos sociales, que como les dije, no tendrían una razón de ser, de justificación, ocasión en relación de que se presentan si no se presentan esos arraigos, objetivamente no se va a dar una prisión preventiva. Va más allá, como dije, la personalidad de la persona, que esto viene ya desde Roma, desde Grecia, viene que la personalidad de la persona contra la cual se va a imponer la prisión preventiva y su entorno social. En relación a eso, también se debe determinar no solamente con la presentación de los documentos. Pero aquí hay algo más importante, que dice que el fiscal demostrará, es decir, que la carga del test de proporcionalidad en demostración queda sobre la fiscalía, no como que dejaba abierto, ¿sí?, en el 2014, que había esta confrontación, ¿no?, en donde la fiscalía decía que es idónea, necesaria y proporcional al sentido estricto, y la defensa decía no, que no es idónea, es innecesaria y no es proporcional al sentido estricto. Ahora, con la reforma determina que la fiscalía debe demostrar, es decir, la presunción de inocencia le está configurando una garantía más procesalista, ¿sí?, más constitucionalista a la persona aprendida o a la persona que se le va a formular cargo si está en una investigación. Bajo este concepto, ya no tiene la defensa que demostrar absolutamente nada. Es decir, el test de proporcionalidad le deja en exclusividad para la fiscalía. Y algo más, dice el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones. Es decir, el juez ya no puede solamente decir acepto la prisión preventiva porque se reúnen los artículos del 534, numeral 1, 2, 3 y 4, los puede desarrollar. No, ahora tiene que obligatoriamente motivar su decisión y explicar las razones por las cuales las medidas cautelares son insuficientes. Es decir, tiene que hacer un análisis del test de proporcionalidad muy riguroso, ¿sí?, y debe fundamentar, porque si esta motivación no está debidamente motivada, ¿qué va a pasar? Nos vamos a que pueda determinarse que sea una detención ilegítima, una detención ilegal o una detención arbitraria, depende de los parámetros que se pueden analizar. El numeral cuarto, que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. Acá nos habla que se trata de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año, y nos habla, en los requisitos descritos en los numerales 1 y 2, el parte policial no constituye ningún elemento de comisión que será fundamento para solicitar o conceder la prisión preventiva, lo que les decía, ¿no? Se excluye totalmente el parte policial, por lo cual ahora tiene que hablar de comisión como
las versiones, el reconocimiento en lugar de los hechos y de acuerdo al tipo penal otras pericias más que se deben aportar. Bajo este sentido de cosas, la Constitución en el artículo 77 nos habla que la privación de libertad no será la regla general y se aplicará para vencer la comparecencia del imputado o acusado al proceso. El numeral 9, que bajo la responsabilidad del juez se concede el proceso de la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de 1 año en los casos de delitos sancionados con reclusión. El numeral 11, que el juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la prisión de libertad contempladas en la ley y las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, pasos, condiciones y términos establecidos. Como podemos determinar en nuestra Constitución, ya se habla sobre principios de nacionalidad, última ratio y tiempo razonable que deben ser observados con la nueva reforma por el juez, sino también por el fiscal para fundamentar su petición. La falta de aplicación de la test proporcional en la prisión preventiva deriva la ilegitimidad de la misma, que podrá ser revisado por un habeas corpus sobre la ilegitimidad de la prisión preventiva porque versa la ilegitimidad sobre vulneración de derechos. Y por otro lado, si versa sobre la falta de requisitos, recae en ilegal, por lo cual el remedio judicial sería un recurso de apelación a la prisión preventiva porque recae sobre la norma. Estamos con el tiempo, voy a ir un poco rápido en dos minutos más. También nos habla sobre el principio de provisionalidad, el principio de provisionalidad que habla sobre el tiempo razonable, que ya lo tenemos en el artículo 77, numeral 9, ¿sí? Y esto sirve para los tiempos de caducidad de la prisión preventiva. También quiero hablar sobre el principio de suficiencia indiciaria. Este principio relaciona con la calidad de elementos de convicción y más no la cantidad. Es decir, no porque tengamos más elementos de convicción, cuando llenemos de elementos de convicción, pero si no tenemos la calidad de los elementos de convicción que determinen, que determinen el requisito del numeral 1, el numeral 2 del artículo 134, no quiere decir que la cantidad de elementos de convicción son suficientes para determinar que estos sean unívocos, coherentes, concordantes, pues de ser inequívocos, divergentes y incoherentes, no se podría en primer lugar asegurar el éxito de una sentencia condenatoria y tampoco podríamos asegurar el éxito de una prisión preventiva. Yo realizo una observación en relación al numeral cuarto 534 que nos dice que claramente en el anterior, en el código 2014, en la reforma que nos dice sobre que se trata de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Si aplicamos el principio de razonabilidad, si tenemos un tipo penal que es hasta 5 años, si pongamos el ejemplo que tomé al inicio, el robo con fuerza en las cosas 189.2, aplicando también la razonabilidad, ¿qué podemos establecer? ¿Sí? Que esta persona, si le damos prisión preventiva, pero puede acogerse a una suspensión condicional de la pena, puede acogerse también, ¿cierto?, a una mediación, ¿sí? Puede también llegar, ¿no es cierto?, al método alternativo, a la solución del conflicto. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros vamos también sobre la racionalidad, el tiempo no debería ser de 1 año, sino de 5 años. Debería ampliarse a 5 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 5 años estamos impedidos de que la persona pueda acogerse un beneficio como es la suspensión condicional de la pena o un método alternativo a la solución de conflictos. Para mí, el numeral 534 en su numeral, perdón, el artículo 534 en su numeral 4 debería establecerse el tiempo, que sea la pena hasta 5 años, por las razones ya explicadas. Por otro lado, también existe ya para terminar la Defensoría Pública en mayo de 2008, presidida por el doctor Ernesto Patiño Granizo, el doctor Julio Ballesteros Vaca y demás colaboradores, junto al profesor alemán Stefan Carut, realizó un trabajo mucho más amplio del que analizamos, denominado prisión preventiva en el Ecuador, en donde para mí se adelanta las reformas planteadas por la Asamblea Nacional en relación al artículo 534, entonces se pueden tomar como referencia para ampliar estas líneas de investigación. De este gran trabajo se encuentra una gran motivación en el artículo 31 y analiza claramente que el legislador no sanciona el resultado sino una falta de motivación, es decir, ajustar los argumentos a la decisión planteada. ¿Qué es lo que nos está pidiendo ahora el artículo 534? Que el juez debe también dar su motivación y explicar por qué son insuficientes las medidas alternativas a la prisión. Es un gran trabajo desarrollado por el doctor Ernesto Pazmiño, un conocido doctrinario, también profesor de muchas universidades, amigo mío, y que pues para mí es un adelanto en lo que sería las reformas de 534 en relación a este gran trabajo desarrollado. También nos habla sobre el test de proporcionalidad, que lo desarrolla de manera pormenorizada y quizás con una lectura se podrá tener una mejor concepción y desarrollar el test de proporcionalidad. Claro, un análisis está y lo encontramos en el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal. Esto
ha sido desarrollado, como podemos darnos cuenta, debemos analizar bien los tipos penales y hay una mayor responsabilidad de la prisión preventiva en relación al artículo 534 ya con las reformas que se vienen. Por lo cual, eh, bueno, debería tener un tiempo más, no, me dicen que ya no tengo tiempo para las preguntas, se me acabó el tiempo. Por mi parte, les quedo muy agradecidos, espero obtener una nueva oportunidad. Mi correo electrónico lo voy a publicar si tienen algún tipo de preguntas o algo para ir determinando algunas inquietudes que ustedes tengan. De mi parte, muchas gracias al grupo Aprendiendo Derecho, también al grupo sobre discusión del COGEP con el doctor Jorge Arevalo y el doctor José Mendieta. De mi parte, buenas noches y muchas gracias.